Recientemente he leído unos cuantos artículos, he asistido a unas cuantas charlas, he visto unos cuantos vídeos sobre cuestiones relativas al género y muy en concreto cuestiones relativas a cómo la tecnología y la ciencia están impactando en los roles históricamente atribuidos por razones de sexo. A lo largo de este vídeo voy a intentar poner esto en palabras más claras, dar una serie de ejemplos para comprender cómo nuestra sociedad se está viendo transformada en ese desempeño de los roles de género por los avances en el terreno de la tecnología y la ciencia. Es evidente que la tecnología y la ciencia han transformado el mercado laboral, han sustituido profesiones históricas, que la digitalización también dejó en un segundo lugar muchas funciones, un debate que hoy también estamos viendo con la inteligencia artificial, pero quizás esta lectura que enfoca esa sustitución de las potencias humanas, por así llamarlas, en el terreno del género, en cómo esas atribuciones que se han dado a los roles de género históricas están siendo sustituidas por el desarrollo de nuevas tecnologías, es una lectura menos conocida, menos estudiada o menos divulgada quizás. La ciencia y la tecnología han sustituido, especialmente a lo largo de estos dos siglos y medio, las antiguas responsabilidades que se daban a los seres humanos por razón de su sexo. Ahora vamos a poner varios ejemplos de esta sustitución de esas potencias humanas atribuidas por razón de sexo, pero primero quiero introducir los dos principales bloques o posiciones filosóficas que están debatiendo y están haciendo filosofía en torno a estas cuestiones. En este debate en torno al género, el feminismo desde luego ha capitalizado, la teoría feminista ha capitalizado la narrativa y es quizás el marco interpretativo más común o con mayor predominancia dentro de esta discusión, ¿no? Desde esta perspectiva feminista hay dos bloques principales, que son las teóricas esencialistas y las teóricas constructivistas. Las teóricas esencialistas son las que consideran que sí que hay una relación que, si bien no es necesaria, no es obligatoria, por así decirlo, sí que es probable entre el género y el sexo. Es decir, que la performatividad, el desempeño de las labores asignadas a los géneros está condicionada, si no totalmente o como digo, de manera necesaria u obligatoria, sí probablemente por el sexo. Que las formas en las que se manifiestan los roles de género están condicionadas o existe una tendencia que está condicionada por la condición sexual, que existe una proclividad a que los géneros adopten unas ciertas formas, unas ciertas características, por así decirlo. Si no en forma de línea recta, de manera estricta, de manera obligatoria, sí de manera probable. Evidentemente, la multiplicidad de culturas que hay en la Tierra, la variedad de formas que adoptan los géneros a lo largo de estas culturas, nos hablan de que efectivamente la historia es contingente, la manera en la que los seres humanos articulan sistemas culturales es contingente, es decir, hay infinidad de caminos que pueden tomar estos roles de género o estas formas culturales. Sin embargo, desde una perspectiva esencialista, existen, diríamos, unas dependencias o existe una proclividad, como bien decía, en la manifestación de estos roles de género determinada por la condición sexual. Evidentemente, la cultura adopta infinidad de formas por ser contingente, pero eso no significa que no esté limitada o condicionada por factores extraculturales, por así decirlo, como son aquellos relativos a las leyes naturales, ¿no? Eso no significa que las teóricas esencialistas sean deterministas, que estén imprimiendo una deontología, un deber ser, una obligatoriedad moral en el rol de la mujer
por su condición sexual. No están haciendo esa lectura. Evidentemente, considerar que hay una necesidad en una plasmación única del género jugaría en contra de la propia libertad de la mujer, la capacidad de decidir. Y en ese sentido, las teóricas esencialistas no van a hacer lecturas concluyentes o deterministas. Cualquier persona, en definitiva, que no haga una interpretación determinista de la realidad, debe de conceder que existe siempre la posibilidad de que los individuos se escapen de las tendencias. Es decir, cualquier lectura no determinista de la condición humana debe admitir que, así como hay multiplicidad de formas culturales, existe una multiplicidad de características que componen a cada individuo y que por lo tanto los individuos no encajan necesariamente en esas atribuciones categorizadas culturalmente, como son los roles de género, ¿no? Desde luego existe un amplio abanico de posiciones, pero no vamos a encontrar dentro del feminismo ninguna teórica que haga lecturas deterministas de la condición femenina, y desde luego yo tampoco me adscribo a ninguna lectura determinista sobre la condición humana. Eso atentaría, desde mi punto de vista, contra la creencia en el libre albedrío, la capacidad de los sujetos de decidir qué hacen con su vida, y en ese sentido la mayor parte de los teóricos que abordan esta cuestión no tienen nada que objetar. La lectura esencialista no estaría en ese sentido haciendo una interpretación limitante de lo que define la condición femenina. Simplemente estaría apuntando a la existencia de unas relaciones o unas dependencias entre, como digo, el desempeño histórico de los roles de género y la condición sexual de la mujer. Ojo, haciendo una reivindicación positiva de una serie de valores que las mujeres han aportado a la sociedad y que han sido invisibilizados porque nuestra estructura cultural ha silenciado o ha, diríamos, puesto en un segundo plano frente a aquellos ligados a la masculinidad, diríamos. Entonces, esa lectura esencialista es una lectura de reivindicación, si se quiere, de toda esa serie de características que han pertenecido en exclusivo o en mayor grado a las mujeres y que ha sido esencial, ¿no?, en nuestro desarrollo histórico, y que lo sigue siendo, aunque ahora vamos a ver esta cuestión de las tecnologías, cómo está impactando en ese aspecto, ¿no? El esencialismo, y para concluir, haría una lectura de corte materialista, o más bien de corte neomaterialista, porque sí que es cierto que muchos materialistas en el siglo XIX y XX hacían interpretaciones deterministas de la historia y de la condición humana, que un neomaterialista no concede, sino que, como digo, el neomaterialista acepta la existencia de la probabilidad, pero no de la necesidad, o de una necesidad, diríamos, entendida en un rango dinámico, contingente, y que por lo tanto no niega la existencia de la libertad de los individuos, ¿no? Ese sería el primer bloque, ese sería el bloque esencialista, que concede probabilidad, pero no determinismo, no necesidad. Dentro de este bloque esencialista, yo conozco personalmente a Caroline Mercant, que es una historiadora y filósofa ambiental, que hace una lectura de la historia en la cual ella relaciona el sometimiento y dominación de la naturaleza con el sometimiento y dominación de la mujer. De hecho, en nuestra cultura, la naturaleza ha sido construida simbólicamente a través de la feminidad, quizás por esa relación entre la fertilidad o fecundidad de la mujer y la naturaleza como fuerza proveedora, diríamos. Y es cierto que el nacimiento del patriarcado estuvo condicionado por la defensa de la propiedad privada, por el nacimiento de la propiedad privada. Es decir, que la apropiación del territorio y la racionalización, diríamos, de la creación de vida, es decir, la domesticación de animales y plantas, la selección artificial condicionada por parte de los seres humanos de animales y plantas, y la defensa de ese territorio, está ligada con el nacimiento del patriarcado,
que fundamentalmente organiza la fuerza, organiza el poder coercitivo de la sociedad para defenderse de otras sociedades que quieren adquirir la propiedad de ese suelo. En nuestra cultura, la naturaleza ha sido comprendida simbólicamente a través de la mujer, de la feminidad, mientras que la cultura o la civilización lo ha sido a través de la masculinidad. Quizás en las primeras mitologías este shock o este impacto que supuso el nacimiento de la propiedad privada, la articulación y la administración de la fuerza para la defensa del territorio, etcétera, etcétera, dejó una especie de sabiduría o de pozo que fue legado a través de las generaciones y a través de las culturas y que mantuvo esa idea simbólica, como digo, que liga la naturaleza con la feminidad y con la mujer y la civilización con la masculinidad y con el hombre. Merkant, que como decía es una historiadora y una filósofa ambiental, hace una lectura en la cual ella considera que para solucionar la crisis ecológica tenemos que hacer una perspectiva de género, que la vindicación de esos valores ligados a la feminidad van de la mano con la recuperación o con la defensa de la naturaleza. Y desde luego la coincidencia es interesante. El hecho de que cuando nació el patriarcado nació la dominación del suelo y en la medida en que avanzamos en la igualdad de género, también nuestra sociedad se acerca a una visión más biocéntrica o menos antropocéntrica. Es decir, que indagamos en la protección y la revalorización de nuestro entorno natural y de las especies que habitan en él. Esto no significa, y quienes hayáis seguido mi canal lo sabréis perfectamente, que haya algo intrínsecamente malo con los hombres o con la masculinidad, sino que históricamente el rol o el papel que la masculinidad y la feminidad han tenido ha estado descompensado y muy en línea de lo que abogan estas teóricas feministas esencialistas, esa dignificación de la feminidad está yendo de la mano, curiosamente, con una dignificación de lo natural. Ojo, porque a veces nos vamos al extremo contrario y como ya no nos sentimos representados con los atributos de la masculinidad, vemos lo que sucede hoy, ¿no? Que en nombre de la naturaleza, en nombre de proteger la naturaleza, por combatir el cambio climático, la gente se pone a atacar el patrimonio cultural, ¿no? De nuevo, qué curioso, ¿no? Ecologistas atacando cuadros, ecologistas que se consideran los defensores de la naturaleza, atacan la cultura, las representaciones culturales, artísticas de la civilización, que, como decía, ha sido simbologizada a través de la masculinidad, sobre todo del padre, por así decirlo, como aquel que lega el patrimonio, que de ahí viene la palabra patrimonio. Esta conceptualización de la civilización como lo masculino y la naturaleza como lo femenino no es exclusiva de Occidente, se ve a lo largo y ancho de las culturas del mundo y por lo tanto eso refuerza esa lectura esencialista de los géneros. Las representaciones simbólicas de la masculinidad y de la feminidad no serían producto de un mero consenso cultural, no serían arbitrarias, no sería una manifestación desnuda del poder del grupo, diríamos, sino que habría una tendencia, una probabilidad, determinada, como digo, por la condición sexual. La representación arquetípica de la naturaleza como femenina responde a ciclos observables en la naturaleza que los antiguos ligaron a la fertilidad de la mujer, que efectivamente esa fuerza proveedora de la vida que observamos en la naturaleza, en el mundo humano, es una potencia que en exclusivo pueden desarrollar las mujeres. Igualmente, otra serie de representaciones arquetípicas de la feminidad no están ligadas necesariamente a su condición sexual, pero sí a los modos de vida, aunque también podríamos decir que esos modos de vida están de fondo también condicionados por la condición biológica o la condición sexual, o que se han desarrollado en el fondo por las limitaciones impuestas por estos condicionantes. Por ejemplo, la sabiduría, la justicia, la salud han sido habitualmente arquetipizadas, simbologizadas también con fuerzas femeninas, ¿no? Como fuerzas divinas de la feminidad, por así decirlo.
Y desde luego es muy curioso porque, y yo no he estudiado esto de manera profunda, pero sí que he llegado a la conclusión de que es muy curioso que la salud, la justicia o la sabiduría, que son, como digo, históricamente simbologizadas a través de mujeres o de la feminidad, hoy día son ámbitos de la sociedad que en gran parte están ocupados por mujeres. Es decir, la salud se ha feminizado totalmente, la mayor parte de nuestro cuerpo sanitario está compuesto por mujeres, la mayor parte de las médicas hoy día son mujeres. La justicia también se ha feminizado, en España hay más juezas que jueces desde hace bastantes años ya, y es una tendencia que vemos creciente a pesar de que el reemplazo de una profesión como es la judicial, que exige unas oposiciones muy exigentes, por lo tanto se tarda mucho tiempo en suceder, se está produciendo a una gran velocidad. También la libertad, se me ocurre ahora, ha sido históricamente simbologizada a través de la mujer. Hay muchísimas representaciones culturales en las que la mujer es la que encarna, o un ideal de la feminidad, ¿no? Representado desde luego en una mujer, es la que encarna esa idea de la libertad. Pero bueno, de nuevo, esto es algo que se me ha ocurrido ahora y que tampoco he estudiado en profundidad, pero es interesante, es interesante. Esto, de nuevo, son todo representaciones arquetípicas, culturales, no es ciencia, no es una cuestión cuantificable, pero desde luego es curioso ver cómo se producen estas tendencias, ¿no? Es evidente que la vida comunitaria, el cuidado de las personas en la comunidad, la gestión de los problemas de la comunidad han sido desempeñados históricamente por las mujeres y por lo tanto no es casual que esta serie de características o de potencias del ser humano hayan sido conceptualizadas a través de la feminidad, ¿no? Es una visión un poco junguiana, si se quiere, ¿no? Ligada a los arquetipos, pero desde luego no es arbitraria. Y esas representaciones de la masculinidad y de la feminidad están muy presentes en la cultura de hoy también. Y me refiero a las representaciones artísticas culturales. Se me viene a la cabeza ahora como ejemplo la película de Avatar, ¿no? Como en Avatar el protagonista es un soldado, es decir, es una encarnación de las fuerzas de la masculinidad, es una persona al servicio de la dominación de un pueblo ajeno que a través de el amor que conoce por una indígena, en este caso un individuo de otra especie, pero que desde luego simboliza lo que en nuestros términos sería una mujer indígena, que está más apegada a la naturaleza, es decir, ese hombre que está llamado a la dominación de la naturaleza, ¿no? Quieren extraer unos recursos del planeta, ¿no? De Pandora, que encarna esa masculinidad, es finalmente transformado o es domesticado por una indígena que representa o encarna esa feminidad y que es también la encarnación de la naturaleza, de la armonía. Y también vemos que por el lado de los conquistadores, de los hombres, diríamos, de esa masculinidad, hay una lógica puramente extractivista de la naturaleza. Están altamente tecnologizados o mecanizados. Y también vemos una cosa muy curiosa, que es que la única mujer que hay en las filas de los seres humanos, de los conquistadores, en un determinado momento de la película se alía con los Somaticaya, con los indígenas, ¿no? Entonces, como digo, estas representaciones, que no nos olvidemos que Avatar es la película más vista de la historia, más taquillera de la historia, este tipo de representaciones simbólicas de la feminidad, de la naturaleza, de la mujer, y por otro lado, la tecnología, la civilización, la masculinidad, la dominación, siguen presentes en nuestra cultura. Que, como digo, no son arbitrarias y que, como digo, no significa que desde una lectura un poco menos ingenua de las cosas, la masculinidad sea negativa, porque en definitivas cuentas las sociedades tienen que defenderse de otras sociedades, es decir, que incluso si tú quieres hacer una sociedad
Si tú quisieras hacer una sociedad en la que los hombres estuviesen sometidos, imaginemos, ¿no? Que creo que es el sueño de algunas, no digo que de la mayoría de las feministas, pero sí de algunas, los necesitarías, en definitivas cuentas, para defender tu propia sociedad de otras sociedades dominadas por hombres, ¿no? Es decir, que desde una perspectiva menos ingenua, no se puede considerar que la masculinidad sea intrínsecamente mala o que sea innecesaria o sustituible. No es así. Ahora lo vamos a ver en los siguientes minutos de este vídeo. Es decir, que ese tipo de simbologizaciones o de concepciones siguen en nuestros días, que están presentes a lo largo y ancho del mundo, en todas las culturas que conocen la propiedad privada, y que curiosamente, en esas culturas que no conocen la propiedad privada, el parentesco se determina habitualmente por la línea materna, es decir, son sociedades matrilineales, y el peso de la feminidad es igual o muy superior al de la masculinidad, ¿no? Ya eso según las lecturas que se quieran hacer, porque aquí hay mucho de política en cómo leemos la historia, en cómo hacemos antropología y en cómo interpretamos las culturas humanas. Hay muchísimo de política y de intereses de los grupos de presión de las universidades que hacen esos estudios, y por lo tanto yo no me quiero meter en esos berenjenales, pero sí que es una realidad, sí que podemos decir que existe una gran diferencia entre las sociedades que conocen la propiedad privada y las que no, a la hora de construir el parentesco, construir los roles de género, etcétera, etcétera, etcétera. Y en un segundo bloque, en este debate, tendríamos a las feministas constructivistas, que realmente son la gran mayoría de las feministas hoy, no solo en el mundo académico, es decir, capitalizando los debates universitarios, etcétera, sino también en la esfera política. La mayor parte de las feministas que hoy ocupan puestos de responsabilidad en instituciones ligadas a la protección de los derechos de la mujer, o incluso que ocupan puestos en el mundo mediático, etcétera, a través de una vindicación de corte feminista, son de tipo constructivista. Es decir, el pensamiento constructivista es el hegemónico dentro de el pensamiento feminista hoy. Y las feministas constructivistas no consideran que haya una relación esencial entre el género y el sexo. Es decir, se han adscrito a esa lectura de la tabula rasa, que implica que la personalidad es algo así como un folio en blanco, que la personalidad no se construye a partir de los condicionantes biológicos del sujeto, sino que depende en exclusivo de la experiencia vital, de la cultura en la que habita ese sujeto, de las vivencias personales de ese sujeto, etc. Es decir, que son solo los factores ambientales los que construyen la personalidad. Que a través de la cultura, por lo tanto, podemos crear nuevos roles de género, podemos formar a los individuos a la imagen y semejanza de nuestros deseos, de nuestras aspiraciones, que pueden ser, en este sentido, decididas por consenso, por debate y por consenso dentro de, en este caso, estas esferas feministas, ¿no? Porque desde luego hay un deseo por capitalizar, por tener el poder de cómo vamos a construir esos roles de género desde estos debates de tipo constructivista. Que es muy curioso porque acusan de arbitraria la lectura esencialista, de estar subordinada a través de esa lectura de la condición sexual a los intereses del patriarcado, etcétera, ¿no? Por ligar a la mujer con el cuidado o con la vida comunitaria, etcétera. Y sin embargo, en esa acusación de arbitrariedad o de mantenimiento del poder, se alegan la exclusividad de determinar qué es lo que está bien y lo que está mal, y que por lo tanto están haciendo un ejercicio de poder igualmente, ¿no? Porque el poder necesita legitimidad. Es decir, no existe poder en una sociedad si no hay una legitimidad social. No se mantiene. Yo quiero decir una cosa aquí que me parece muy curiosa, porque yo vengo del ámbito de la filosofía y de la historia ambiental, y es que es muy común que las teóricas feministas sean también antiespecistas, que sostengan una visión anti-antropocéntrica, por así decirlo, biocéntrica, más bien,
de la ética y que por lo tanto extiendan la comunidad moral también a otras especies, ¿no? A los animales. Algo que yo también hago, por cierto. Y que la mayor parte de las personas hoy día hacen. Lo que pasa que no en plano de igualdad, ¿no? Pero que, entendiendo que los animales deben de formar parte de la comunidad moral, es decir, que son, y que según ellas son iguales a los seres humanos desde postulados antiespecistas, sin embargo, no admiten o no toleran que para comprender la conducta, el desarrollo y la evolución de los seres humanos utilicemos a los animales como referencia, ¿no? Es muy curioso que acusen de arbitrariedad a, por ejemplo, la psicología evolucionista y que consideren que cualquier intento de enmarcar la conducta humana a través de la comparación de la conducta humana con los animales es biologicista y es arbitraria, y sin embargo sostengan que los animales son iguales a los humanos, ¿no? Son ese tipo de cosas que, bueno, son contradicciones inherentes a cualquier visión ideológica del mundo, porque las ideologías, ninguna tiene la última palabra. Ninguna ideología ha logrado comprimir la totalidad de la realidad, ¿no? Entonces, cuando te propones hacer esto y piensas que tienes, desde tu perspectiva, la solución a todos los problemas, ¿no? Mediados a través de la cuestión de género en este caso, pues incurres en esta suerte de contradicciones. Estas teorías animalistas, y ya por último, que no me quiero extender mucho en este sentido, igualan a los seres humanos con el resto de animales por la capacidad de sentir placer y dolor. Es decir, hacen una lectura sensocéntrica de la moral. Mientras que nuestra cultura, históricamente, ha hecho una lectura, y hablo de nuestra cultura en este caso, no voy a hablar de otras, voy a hablar de la cultura cristiana occidental, ha hecho una lectura logocéntrica. Es decir, ha considerado que solamente los humanos, por estar dotados del logos, de la razón, son depositarios o detentan, mejor dicho, una vida moral. Y que solo por pertenecer a los seres humanos, la moral, son los seres humanos sujetos o miembros de esa comunidad moral, y no los animales. Esto ha llevado a muchas atrocidades, desde luego, que yo no estoy nada a favor, y sigue haciéndolo, porque desde luego las condiciones de vida de los animales hoy día son dramáticas. Estamos viviendo en un apartheid animal, prácticamente, ¿no? Pero es muy curioso, y al margen de reivindicaciones de este tipo, que la civilización ha reivindicado el logos, que es la razón, y que el antiespecismo y el biocentrismo reivindica el sensus, por así decirlo, el sentimiento, ¿no? Y que ese logos se considere una cualidad de lo masculino, ese logocentrismo, ese racionalismo, que tiene cosas muy negativas, como bien digo, ese sometimiento de la naturaleza a regímenes de explotación racionalista no es nada positivo. Es positivo en algunos sentidos, pero en muchos otros tiene consecuencias muy negativas, y que ese sensus, esa empatía, si se quiere, que es, en definitiva, la idea que hablábamos antes, ¿no? De la justicia, de la comunidad, en definitiva, esté sostenida dentro de visiones biocéntricas, horizontales, antiespecistas y relativas en gran parte a la crítica o a la teoría feminista, ¿no? Pero también es muy curiosa esa insistencia desde la teoría feminista en el placer y el dolor, en una construcción sensocéntrica de la moral y, en definitiva, materialista, ¿no? Porque si tú consideras que lo que es bueno o lo que es malo no está determinado por valores extramateriales, metafísicos, sino que debe de ser determinado por el placer y el dolor, estás intentando hacer una lectura materialista de la moral, ¿no? Y que, en definidas cuentas, alude a nuestra condición biológica, ¿no? Porque al final el placer y el dolor, la única forma en la que podemos hacer una interpretación del placer y el dolor es a través de la medicina y de la biología, ¿no? Como decía, es muy curioso que se haga esa vindicación sensocéntrica, materialista, de la moral, pero que por otro lado, de nuevo incurriendo en la contradicción,
se considere que la personalidad humana es una tabula rasa, ¿no? Se haga esa visión, se tenga esa visión espiritualista de la condición humana, ¿no? Es decir, por un lado, reivindican una moral sensocéntrica, materialista, pero por otro lado consideran que la condición humana es una tabula rasa, que no está condicionada por limitantes biológicos. Curioso, es curioso, de nuevo. Como digo, son muchos años en la facultad de filosofía asistiendo a debates y son muchas lecturas y son muchos vídeos y son muchos contenidos de esta clase y las contradicciones son infinitas en ese sentido. La teoría de la tabula rasa, en definitiva, es una teoría espiritualista. Es decir, esa idea de que no estamos limitados por nuestros condicionantes biológicos fue descartada, yo creo que en los años 60, esto debería de informarme más, pero la personalidad humana está condicionada por factores ambientales y por factores biológicos. Esto, que parece tan evidente y que dentro del mundo de la psicología y de la psiquiatría es algo comúnmente aceptado, sin embargo, la academia ha pensado en el terreno de las humanidades que podía mirar hacia otro lado y construir una filosofía sobre la condición humana que desestime todos los estudios que tenemos, como digo, en las disciplinas de la psicología, de la psiquiatría, etc., ¿no? Y de nuevo, esa lectura espiritualista de la tabula rasa confronta con los propios postulados sensocéntricos de la propia teoría, gran parte de la teoría feminista, ¿no? Que consideran que la moral debe de construirse a través del placer y del dolor y que así debe de plasmarse luego en nuestro derecho, no en base a valores extramateriales, por así decirlo. El tema es que la posición constructivista es clave en este debate sobre la tecnología y la ciencia, y perdón por haberme enrollado tanto en la primera parte del vídeo, pero lo que está claro es que si tú consideras que el ser humano es una tabula rasa, que el individuo se construye solo a partir de condicionantes ambientales, o incluso, aunque consideres que puede haber una cierta relación entre el sexo y el género, pero consideres que en definidas cuentas la primacía de la cultura es preponderante, es decir, que absorbe o que eclipsa los condicionantes biológicos, todos aquellos avances o transformaciones que introduzca la tecnología y la ciencia pueden ser empleados en la construcción de esa identidad, ¿no? De esos roles, esos nuevos roles de género. En gran parte está sucediendo y por lo tanto esa lectura tiene cierta vigencia, pero también vemos que surgen nuevos problemas de fondo en la sociedad. Vemos hoy, por ejemplo, como vamos a tratar en este vídeo, problemas ligados a la bajada de la natalidad, la desestructura familiar, etcétera, etcétera. Ahora vamos a verlo. El tema es que las teóricas constructivistas, y yo me voy a centrar en Donna Haraway, que es la que más conozco, la que más he leído, consideran que la tecnología y la ciencia pueden ser liberadoras, que al sustituir la carga histórica asumida por razón de género, la ciencia y la tecnología pueden liberar a las mujeres de desempeñar esas labores que se les había asignado, ¿no? Para Haraway, que saltó a la fama por su publicación del manifiesto Cyborg allá por los años 70, la tecnología y la ciencia permiten a las mujeres liberarse de todas esas cargas que se ha dado a las mujeres por razón de sexo y que se ven representadas en estas deidades que comentábamos al principio del vídeo, ¿no? Todos esos arquetipos, todas esas representaciones simbólicas divinas de la feminidad que más que empoderar a la mujer desde una lectura constructivista como la que hace Haraway, lo que hacen es limitar a la mujer porque la encorsetan, porque la definen dentro de los propios límites de esa glorificación de unas características determinadas. Es decir, el hecho de que haya una glorificación de la fertilidad a través de representaciones arquetípicas femeninas, en lugar de empoderar a la mujer, lo que hacen es limitarla, porque generan o refuerzan la idea de que la mujer necesariamente debe de ser madre, por poner un ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, o debe de
encargarse de la crianza, ¿no? Porque existe una presión social a través de esa deificación por parte de la sociedad, por parte de la cultura, para que la mujer sea madre, ¿no? Por así decirlo. Del mismo modo, una representación de la salud como ideal a través de una deidad femenina fuerza o ejerce esa presión en las mujeres para que se encarguen de la salud colectiva, ¿no? Del cuidado de la comunidad, etc. Entonces, ¿qué dice Donna Haraway a este respecto? Dice: prefiero ser una cyborg antes que una diosa. Es decir, prefiero hibridarme con la tecnología y la ciencia y delegar toda esa serie de cargas que me condicionan como mujer, antes que ser una diosa, por así decirlo, antes que cumplir con ese ideal, con esa representación que se ha construido históricamente de la mujer o de la feminidad. Efectivamente, la representación arquetípica es limitante, porque efectivamente definir es limitar. Pero también es cierto que en ausencia de límites lo que encontramos es el absurdo, es el caos, que es un poco lo que está sucediendo hoy, ¿no? Que en ausencia de definición de qué es un hombre o qué es una mujer, encontramos un vacío que nos incapacita para articularnos como sociedad, ¿no? Que nos incapacita a la hora de establecer relaciones en las cuales dos personas que se conocen, por ejemplo, tengan un conocimiento implícito de las labores que deben de desempeñar, que no esté determinado por una constante negociación entre esas dos personas de qué es lo que se quiere o se deja de querer. Esa desaparición de esos roles de género está produciendo una serie de resultados indeseados que causan también mucho dolor en las personas. Desde luego, como digo, definir es limitar, y en muchas ocasiones esas definiciones de los roles de género había podido ser injusta o había podido limitar de manera arbitraria. Yo creo que en la mayor parte de los casos no, y ahora vamos a explicar por qué. Pero también es cierto que pensar que todo puede ser definido a través del consenso lleva a situaciones de caos, porque no se puede, a través del consenso de cada individuo, gestionar sociedades de miles de millones de habitantes como las que vivimos hoy, ¿no? Que existe una crisis de la masculinidad y de la feminidad hoy día es evidente, sobre todo de la masculinidad, y que las mujeres y los hombres estamos dejando de saber cómo nos comportamos, creo que también es una verdad a gritos, ¿no? Como se dice. Yo me suscribo más, como podéis imaginar, quienes habéis seguido mi canal más tiempo, a una posición cercana a Caroline Mercant. Es decir, yo sí que creo que no es que estemos determinados, como hombres o como mujeres, a encajar dentro de unos arquetipos rígidos, pero sí que existen tendencias, que existen probabilidades a través de las cuales, a lo largo y ancho de las culturas, los hombres encarnan una serie de labores y las mujeres otras. En el sentido de que, efectivamente, allí donde hay sociedades que conocen la propiedad privada, hay que organizar, hay que administrar el ejercicio de la fuerza y hay que destinar habitualmente a los hombres al desempeño de tal labor. Es decir, los hombres son quienes engrosan las fuerzas armadas de cualquier país. Y en definitiva, eso se debe a razones de tipo biológico. Es decir, tú no vas a enviar a las mujeres al frente, porque si las mujeres perecen en el frente, no vas a tener capacidad de reemplazar poblacionalmente a tu pueblo en el medio y largo plazo. O si mueren la amplia mayoría, quizás ya estás determinado a la extinción como sociedad. Por el ejemplo que se da siempre, ¿no? Que es ampliamente conocido, porque 100 mujeres y un hombre pueden tener 100 hijos cada año, pero 100 hombres y una mujer solo pueden tener un hijo al año. Es decir, no tiene sentido que envíes a las mujeres al frente y que envíes a los hombres al cuidado. Muy al margen ya de que evidentemente la gestación es algo que solo puede desempeñar una mujer, que la lactancia solo puede desempeñar una mujer, o al menos hasta ahora. Porque ahora vamos a tratar estos asuntos de la tecnología y de la ciencia. Es decir, toda esa serie de condicionantes que hacen que la mujer tenga que permanecer en
en la situación de conflicto en la comunidad, hacen que, en definidas cuentas, como la resistencia de una cuerda que está determinada por su punto más débil, los roles de género están también determinados por la situación de crisis, ¿no? Y en ese sentido, no es arbitrario que históricamente las mujeres se hayan encargado de la vida comunitaria, del cuidado, básicamente, de la comunidad, de esa gestión de la vida moral, y que los hombres hayan enfrentado esa vida individual, por así decirlo. Esa vida en la cual el hombre ha tenido que demostrar siempre, ha tenido que construir una personalidad única, ¿no? Con el propósito de asegurarse la mejor compañera posible, o según el momento histórico, el mayor número de compañeras posibles, ¿no? Esto está bien, está mal, estos ya son consideraciones aparte. Yo estoy intentando hacer una lectura aquí puramente materialista de estos asuntos, ¿no? Lo que está claro es que una sociedad necesita tener una tasa de reemplazo poblacional, y el factor limitante en la capacidad reproductiva de un grupo son las mujeres, no son los hombres, que existe un dimorfismo sexual y que las mujeres sean responsables de la gestación y de la lactancia, es decir, que deban de permanecer en un estado de fragilidad y de vínculo con la descendencia obligado, forzoso, y que ese dimorfismo sexual también va de la mano con que la evolución haya hecho que las mujeres hayan sacrificado parte de la fuerza física por estos condicionantes biológicos. Es decir, las mujeres tienen un mayor porcentaje de grasa corporal porque es preciso para soportar estos periodos de gestación y de lactancia. Tienen menor masa muscular, tiene menor densidad ósea, menor estatura, etcétera, etcétera. Es decir, la mujer es más frágil en un enfrentamiento físico por toda esta serie de condicionantes biológicos. Y esa fragilidad física quizás también haga, y esa relación entre la mujer y la maternidad también haga que esa conciencia comunitaria de las mujeres sea mayor, porque haya una mayor una mayor conciencia de la dependencia con el grupo, de la dependencia entre los unos y los otros, ¿no? Para salir adelante. Es decir, que no es arbitrario, de nuevo, esa idea de que la justicia, de que la comunidad, de que la salud colectiva, de que la moral han sido históricamente desempeñadas por las mujeres porque hay una probabilidad de que así sea, no porque haya un patriarcado que quiera atentar contra los derechos de las mujeres, ¿no? Hay una probabilidad en lo que ha sucedido, no hay un mero ejercicio del poder. Y desde luego, si hubiera un mero ejercicio del poder, pues quizás muchos hombres que no han encajado, por no decir que la amplia mayoría, en los roles y las cargas que se les atribuían, porque yo no creo que sea muy agradable ir al frente, o otra serie de cargas que han asumido los hombres, pues no las hubiesen asumido, ¿no? Quizás hubiesen preferido quedarse en la comunidad, ¿no? Entonces, pensar que esto es una confabulación, ¿no? Que toda la historia es una confabulación por parte de los hombres para tener a las mujeres a su servicio, es una lectura errónea. La mayor parte de los hombres, hasta hace muy poco tiempo, incluso la generación de nuestros abuelos, ¿no? Por lo menos en mi caso, yo que vengo de agricultores, trabajaron de sol a sol para sacar adelante a sus familias. Entonces, no sé yo qué privilegios tenían en ese sentido. Puede ser que más privilegios en relación a ellas, ¿no? Eso sí. A su vez también una gran responsabilidad, porque si tú tienes que hacerte cargo de la economía familiar, tienes que hacerte cargo de ir al frente, ¿no? De cuidar las fronteras de tu país, etcétera, no es que estés necesariamente teniendo una serie de privilegios, es que estás teniendo una serie de beneficios ligadas a la carga que asumes, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, esas lecturas históricas tan confrontativas, a mí me parece que se dejan en el tintero mucho por decir, ¿no? Como es el caso de esas... como es este caso, ¿no? Que estoy comentando. De nuevo, como decía, las investigaciones, tanto en humanidades como en ciencias, están muy condicionadas por los postulados políticos de los propios investigadores, y ahora se está diciendo que en el Paleolítico cazaba a las mujeres, ¿no? Que cazaban sobre todo ellas, he llegado a leer yo en algún artículo, ¿no? Lo cual es un disparate porque, por unanimidad,
en las culturas de cazadores y recolectores que han sobrevivido hasta la actualidad, la caza es una actividad masculina y la recolección es una actividad femenina. Entonces, qué curioso, ¿no? Que desestimemos las culturas que viven sin propiedad privada hoy a la hora de comprender cómo fuimos en un pasado, que son, por cierto, pruebas fehacientes, son pruebas reales a las que nos podemos acoger, y que hagamos lecturas tan convenientes, ¿no? En este momento de la historia, la segunda década del segundo milenio, en la cual el principal discurso es, en la esfera política, es el discurso del género, ¿no? Es cuanto menos sospechoso que ahora se publiquen esta serie de artículos y que tengan tanta visibilidad. Pero bueno, tampoco vamos a cabrearnos en ese sentido, ¿no? Y ese reparto histórico de los roles de género, podemos hacer lecturas sobre si fue justa o injusta, podemos hacer aquí condenas a los hombres o hacer cualquier suerte de visión de buenos y malos de la historia. Pero yo personalmente pienso que hasta que la tecnología y la ciencia no nos han permitido desembarazar, por así decirlo, y vaya verbo en este sentido, a los hombres y las mujeres de estas cargas, no ha podido ser de otra forma. Es decir, mientras tú tienes que defender tu país, el suelo, de manera física de la posible invasión de otros pueblos, tienes que destinar a los hombres al ejercicio de la fuerza. Eso es así. Y tienes que mantener a las mujeres en la comunidad. Mientras sostienes una economía basada en la fuerza del sector primario, las explotaciones agrícolas, es mucho más eficiente para la supervivencia del grupo que los hombres que tienen una mayor fuerza física estén desempeñando las labores en el campo y que las mujeres estén desempeñando otra serie de labores. Ojo, que las mujeres han trabajado a lo largo de la historia, ¿eh? No pensemos que el único periodo en el que las mujeres no han trabajado ha sido, yo creo que en el siglo XX, ¿no? Finales del XIX, quizá las sociedades, las aristocracias, ¿no? En las aristocracias siempre. Pero me refiero, esta idea de que los hombres estaban trabajando y las mujeres no, no ha sido así. Las mujeres han trabajado, lo que pasa es que han trabajado parcialmente. No han trabajado en exclusivo. El resto del tiempo se han estado haciendo cargo de otro trabajo, que es el trabajo del hogar, que requiere una total dedicación, exactamente igual que los hombres estaban dedicados a su trabajo del suelo o de lo que fuera que estuvieran haciendo, ¿no? Si eran más o menos privilegiados, si pertenecían a diferentes sectores sociales, si pertenecían a quién sabe, ¿no? Un gremio artesanal, vete tú a saber qué grupo o qué profesión. Pero lo que es cierto es que la mayor parte de los hombres estaban trabajando de campo, que su fuerza física y su condición sexual, por lo tanto, sí jugaba un rol determinante de manera promedia en que los hombres estuviesen destinados a estas funciones. Y desde luego también a la administración de la fuerza, ¿no? Para la defensa del grupo. En ese sentido, la conquista, desde luego, es algo malo, que yo no voy a defender, pero lo que está claro es que si tú vives rodeado de sociedades que conocen la propiedad privada, tienes que articular mecanismos defensivos, tienes que poder ejercer la violencia, tienes que poder defenderte de esas sociedades. Es decir, que existe una necesidad para la supervivencia de esa masculinidad, de esos roles, de esas cargas que hemos adquirido los hombres y las mujeres históricamente. Lo que está claro es que hasta que no haya una mecanización de la fuerza física, por ejemplo, para la explotación del suelo, que aumente, por cierto, la eficiencia, que asegure una mejor alimentación de tu comunidad, por ejemplo, y que por lo tanto aumente sus probabilidades de supervivencia, o hasta que no hay una mecanización de la violencia a través de la industria armamentística, que cada vez quita más peso a la fuerza de los soldados y delega más en el ingenio de la invención, ¿no? Delega más en el desarrollo de nuevas tecnologías para sustituir la fuerza física de los hombres por la sofisticación tecnológica. Hasta que todo eso no sucede, hasta que esa sustitución mecánica no se produce, parece evidente pensar
que la guerra y que el trabajo físico está destinado a los hombres y la crianza y el cuidado están destinados a la mujer. Ahora, ¿qué es lo que sucede desde mi punto de vista y cuál es el motivo por el cual yo creo que el feminismo emerge, sobre todo tal y como lo conocemos hoy, o ya empieza a tomar la forma que hoy conocemos, a finales del 19 y comienzos del 20, o se desarrolla en los siglos 19 y 20, vamos a decir? Porque una vez se mecanizan todas estas funciones, una vez se mecaniza la fuerza, una vez se mecaniza por ejemplo, la explotación del suelo, los hombres empiezan a vivir en sociedades muy benevolentes con su condición. Porque los hombres, como decía, tenían una serie de privilegios frente a la mujer que estaban ligados a las cargas que asumían. O sea, más que privilegios era un pacto, por así decirlo, de como yo asumo esta carga, tengo un mayor poder, en definitiva. Como yo soy el que defiende el territorio, como yo soy el que trabaja, yo soy el que va a determinar... sí, voy a determinar cuál es la economía del hogar, o voy a determinar a través de la política cuál es la distribución del poder de la sociedad, básicamente. Yo creo que la sociedad, como digo, requiere de una legitimidad implícita, que el poder no se mantiene por sí solo, que el poder desnudo, bueno, quizás ahora si llegamos a una suerte de distopía tecnológica en la cual muy pocos tengan la capacidad fáctica, ¿no? Práctica, material, de someternos a todos, a lo mejor quién sabe, ¿no? Tipo la Matrix o algo así, ¿no? Pero en definitiva, mientras los individuos tienen algo que aportar a la sociedad, que de nuevo digo, quizás la mecanización del trabajo termine por hacer que los individuos no tengan nada que aportar, pero mientras los individuos tengan algo que aportar, la nación es el plebiscito diario, ¿no? Es la famosa frase de, no me acuerdo quién es el filósofo ahora, pero la nación hay que entenderla también como la fuente de la legitimidad. El plebiscito diario, la nación, la legitimidad, son las que permiten el mantenimiento del poder. No puede haber un poder desnudo de manera permanente, o en la historia no ha sido así. Entonces, de nuevo, si en un pasado toda esta serie de cargas no hubiesen sido asumidas de manera implícita, no se hubiesen mantenido en el tiempo. No se hubiesen mantenido. Esa atribución de un mayor poder o una mayor responsabilidad de los hombres está ligada a todos estos factores que yo estoy diciendo, ¿no? El ejercicio de la guerra, del trabajo, etc. Y claro, ¿qué sucede? Lo que yo decía, la lectura feminista, que la lectura que yo hago materialista para comprender el fenómeno del feminismo, cuando se mecanizan toda esa serie de factores que hacen que la condición biológica de los hombres ya no sea determinante para el desempeño de tales funciones, es decir, la fuerza física deja de ser determinante en la explotación del suelo porque ya lo hacen las máquinas, o deja de ser determinante para el ejercicio de la defensa, porque es más importante tener un arma a tener una musculatura superior. Es decir, una mujer con una pistola es mucho más letal que el mejor de los luchadores, ¿no? De cualquier disciplina de artes marciales que se te pueda ocurrir. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras se mecanizaban todas esas cargas asumidas por los hombres, y los hombres pasaban a vivir en sociedades muy benevolentes, muy ventajosas para ellos, en las que empezaban a tener privilegios en ese sentido, porque ya no tenían que sacrificarse en el mismo grado, pero gozaban de los mismos privilegios que estaban ligados a ese sacrificio, las mujeres siguieron manteniendo todas las responsabilidades antiguas, todas las antiguas cargas, por su razón de sexo, por su razón biológica. Es decir, los hombres incrementaban considerablemente sus condiciones materiales, su libertad, su poder, y se deshacían de esas cargas, de esas responsabilidades. Sin embargo, las mujeres seguían manteniendo todas las responsabilidades, pero no adquirían nuevas libertades, no mejoraban su situación. Y ese reparto de roles era injusto, desde luego, porque los hombres tienen una vida plena. Por primera vez en la historia, a los hombres, porque sí, está claro que las clases poderosas estaban gestionadas habitualmente por hombres, pero no eran representativas del total de la población, y mucho menos. Es decir, la mayor parte de los hombres nunca pudo tener una libertad como la que conocen en las sociedades liberales, en las democracias liberales
que surgen en los proyectos de sociedad liberal que empiezan a surgir a partir del 19, ¿no? En Occidente, por lo menos. El hombre se puede desarrollar, como digo, puede desarrollar su potencial, tiene una libertad política, tiene una libertad financiera, y la mujer no la tiene. Se está produciendo un reparto injusto de labores y esto estaba por estallar. El reparto de obligaciones y de derechos está empezando a ser muy injusto entre los hombres y las mujeres. Los hombres pueden tener una vida plena y ellas no. Y esto es, desde mi punto de vista, lo que hace que el feminismo empiece a tomar forma, tal y como comprendemos el feminismo hoy. Y esto lo digo ya no solo por lo que yo haya podido leer o dejado de leer, sino porque es que lo he visto en mi casa. Es decir, no quiero usar una evidencia anecdótica, no quiero utilizar mi ejemplo como un ejemplo paradigmático, pero mis abuelos se repartían las labores familiares a través de los roles de género. Mi abuelo estaba todo el día trabajando en el campo y mi abuela se hacía cargo de la casa. Mi abuelo traía el dinero a casa, mi abuela también a veces, porque mi abuela tejía y con la venta de las cosas que tejía aportaba un piquito, un poco de dinero a la economía familiar, pero por lo general mi abuela se estaba haciendo cargo de una familia numerosa donde hay que cocinar para todos, hay que limpiar para todos, en fin, te puede parecer injusto o injusto. Desde luego, de nuevo, el rol que hacía mi abuelo era despertarse a las 6 de la mañana y volver a casa por la tarde después de estar todo el día en el campo, ¿no? Que de nuevo, digo, se puede parecer justo o injusto, te puede parecer que es más satisfactorio hacer una cosa o hacer la otra, pero creo que no hablo desde una mera, como digo, evidencia anecdótica de un caso particular. Creo que la mayor parte de la gente que ha tenido abuelos en la España rural o en América Latina, la América Latina rural, que me pueda estar escuchando ahora, que no han tenido abuelos que hayan vivido en ciudades donde desempeñaban trabajos ligados a la economía liberal, al comercio, en fin, la sociedad liberal, sabrán que esto ha sido así, ¿no? Y que ese reparto de funciones exigía un gran sacrificio por ambas partes, ¿no? Y que estos trabajos requerían de su condición sexual. Es decir, mi abuelo dependía de su fuerza en el trabajo que desempeñaba y mi abuela dependía de su condición en el trabajo que desempeñaba. Mi abuelo trabajó hasta que murió. O sea, mi abuelo empezó a trabajar con 6 años y hasta que murió estuvo trabajando. Y mi abuela igual. O sea, todos los roles que asumieron a lo largo de su vida, desde la infancia, los desempeñaron con diligencia hasta el final de sus días, ¿no? Y ojo, no estoy diciendo aquí que las mujeres no puedan estar levantando sacos de 50 kilos de patatas, de almendras, de olivos o de cualquier cosa que cultivase mi abuelo o el tuyo, si es que, como digo, has tenido una experiencia similar a la mía. O que los hombres no pudieran estar haciéndose cargo de la crianza y del cuidado. Pero desde luego es mucho más probable que, debido al dimorfismo sexual que existe en la especie humana, unos estén haciendo una cosa y otras estén haciendo la otra. Y que no es hasta que se mecaniza la fuerza y hasta que aparecen nuevas formas de mecanizar el rol de la mujer, que ahora vamos a discutir, que estos debates que hoy tenemos empiezan a tener sentido. Antes no es que hubiese una confabulación, de nuevo, como digo, por parte de los hombres para que las cosas fueran así, es que no podían ser de otra forma. Es que no había una tecnología y una ciencia que habilitase alternativas en ese sentido, ¿no? Esto es muy importante porque cuando tú te cuestionas si algo es justo o injusto, tienes que hacerlo en base a la idea de si existen alternativas, de si es posible hacerlo de otra forma. Tú no te puedes plantear si es justo que los ciervos vivan en harenes patriarcales donde un solo macho excluye al resto de machos de la reproducción y domina al resto de las hembras. Esa lectura no tiene sentido, ¿verdad? Y tú no te puedes plantear de nuevo si es justo o es injusto que una sociedad que necesita defenderse envíe a los hombres al frente. Es que hasta que no haya alternativas que hacen posible que esto sea una alternativa y no una necesidad, es que no tiene sentido hacer esa lectura. Juzgar
desde las condiciones materiales del presente, el desempeño o sí, el desempeño para la supervivencia de las culturas del pasado, en muchas ocasiones está fuera de contexto. No está... no tiene razón lógica. No tiene lógica juzgar desde esa forma las sociedades del pasado, ¿no? Es decir, si no podía ser de otra forma, no tiene sentido pensar que era injusto o injusto. En otros aspectos sí, podemos decir, no era justo que en las clases aristocráticas, que eran las que podían estudiar, es decir, no era la condición sexual la que determinaba en exclusivo el acceso a la cultura, educación. Había muchos otros factores, porque por ejemplo las clases aristocráticas o en el clero, las mujeres estudiaban, ¿no? Hemos tenido escritoras intelectuales a lo largo de la historia ligadas a... Esto estoy hablando en el caso de Occidente, ligadas a la Iglesia, ¿no? Hemos tenido a Santa Teresa de Jesús, hemos tenido a Inés de la Cruz, hemos tenido mujeres importantes que han podido, han pertenecido a un grupo muy reducido de la población, pero que han podido participar en la labor intelectual, ¿no? Pero bueno, sí podemos decir que era injusto, ¿no? Podemos hacer la lectura, que esto también daría para muchas interpretaciones, de que a lo mejor que las mujeres estuviesen excluidas de muchos ámbitos relativos a la labor intelectual dentro de las clases aristocráticas, de nuevo, haciendo un análisis ceteris paribus, ¿no? Siendo el resto de cosas iguales, no juzgando la justicia o injusticia en la estratificación material de la sociedad por razón de clase, ¿no? Solo juzgando las condiciones de vida de las aristocracias, podríamos decir que a lo mejor era injusto que se negase el acceso al conocimiento a las mujeres. Pero de nuevo, quizás en unas aristocracias que tienen que encarnar los ideales colectivos, porque las aristocracias han tenido una función histórica de tipo simbólico, han tenido que representar los ideales, diríamos. Ese ha sido una de las funciones de las sobre todo de la nobleza, ¿no? Que luego no se cumplía nunca en la práctica. Yo no digo que sucediese, digo que esa era una de las razones con las que se justificaba el poder de la nobleza, ¿no? Pero bueno, el tema es que sí podemos juzgar que a lo mejor es injusto que no tuviesen acceso las mujeres pertenecientes a estas clases a la misma cuota de poder o la misma cuota de... Sí, o las mismas libertades que los hombres, ¿vale? Eso podríamos hacer una lectura de este tipo, aunque con muchos matices, ¿eh? Muchos matices. Yo siempre digo que los tres grandes imperios occidentales están en gran parte fundados por la contribución de tres mujeres, que son Isabel de Castilla en el caso del Imperio Español, la reina Victoria en el caso del Imperio Inglés y Catalina de Rusia en el caso del Imperio Ruso, ¿no? Que hay muchas excepciones que complejizan esas lecturas tan simples que se hacen a veces de la historia, ¿no? Y que son, por supuesto, un incordio en esas lecturas. Son un incordio. Es un incordio que exista Isabel de Castilla para la lectura, para ciertas lecturas, o que exista Victoria de Inglaterra, o que exista Catalina Grande de Rusia. Es incómodo. Es incómodo que existan, porque son excepciones que puede ser que confirmen la regla, pero que desde luego dicen que al final somos seres humanos. Y que las sociedades en un determinado momento hacen lo que sea necesario para la mejor supervivencia de su grupo, ¿no? Y en ese sentido, la historia, como digo, es contingente y la historia muestra que hacer análisis totalizadores es difícil. Pero bueno, sí que es cierto que a la mayor parte de las mujeres pertenecientes a estas clases no se les dio las mismas oportunidades que a los hombres, y eso hace que a día de hoy pues no haya un reparto de nombres históricos equivalente entre hombres y mujeres. Pero bueno, tampoco lo hay entre hombres de distintas etnias, porque también ha habido una subordinación de unas culturas sobre otras, y esto son realidades que, bueno, hoy podemos intentar hacer lecturas y podemos intentar reivindicar, pero yo creo que no es realista. Yo creo que lo más adecuado es aceptar que las cosas han sido así y que esa es la razón por la cual no hay tantos nombres femeninos o de distintas culturas en lo que hoy consideramos importante, la literatura, la ciencia, lo que sea. Entonces, comprender las causas
lo que nos hace ver es que no es una cuestión de inferioridad de unos grupos sobre otros, es una cuestión de la materialidad de la historia, de los condicionantes históricos que han forzado a que las cosas sean de esta forma. Yo no estoy negando con esto que no haya existido misoginia, que ha existido, y por desgracia, por parte de personajes muy importantes en nuestra cultura y de intelectuales muy importantes que han conformado la manera en la que veíamos el mundo. No estoy diciendo, por supuesto, que no haya existido el racismo, sería un disparate absoluto negarlo. Y de nuevo, por parte de pensadores muy importantes. Pero lo que sí que estoy diciendo es que cuidado a la hora de hacer lecturas simplificadas de la realidad en las cuales la historia es una confabulación. La historia no es ninguna confabulación. Y el presente tampoco. Es decir, no hay aquí dos familias determinando qué es lo que va a suceder en el devenir próximo de la humanidad. Si fuera así de fácil, ¿para qué vamos a estudiar nada? ¿Para qué vamos a coger un libro? ¿Verdad? Si fuera así de fácil, pues nada, nos ascribimos a la lectura de la confabulación, de que están ahora los Rothschild o el grupo, no sé cómo se llama ahora, o George Soros o cualquier persona controlándolo todo y ya está. Y nos olvidamos de comprender los procesos dinámicos de la historia, ¿no? Pero de nuevo, esa es una posición cómoda que no comparto y que me extraña y me sorprende que las ideologías tengan tanto peso dentro de los académicos, en ese sentido. Porque las ideologías suelen ascribir a esta serie de lecturas de la historia. En definitiva, la sociedad, cuando tiene que defender las fronteras, da primacía al componente masculino frente al femenino. Y es algo que ha sucedido a lo largo de la historia y que sigue sucediendo hoy. Es decir, llevábamos varias décadas en las cuales, como Occidente tenía una superioridad armamentística muy marcada frente al resto de sociedades, no hemos participado en grandes guerras y los roles de género se han visto debilitados en gran parte por eso. Si los hombres tuviesen que ir a la mili o tuviesen que ir al frente, ya os digo yo que muchos debates no estarían sucediendo. Pero que sigue sucediendo hoy porque cuando ha empezado el conflicto en Ucrania hemos visto cómo los hombres jóvenes son forzados a ir al frente para poder salir del país. Para poder salir del país siendo hombre, tienes que o bien pagar una suma cuantiosa de dinero o escaparte, ser un prófugo, básicamente, mientras que las mujeres y los niños pueden salir del país y no están forzadas a ir al frente. Es decir, que cuando las cosas se ponen difíciles, cuando hay que defenderse, cuando hay que volver a la lógica de frontera, la primacía de la masculinidad es evidente. La primacía de las fuerzas de la masculinidad es evidente. La única razón por la cual pienso que hemos pensado en Occidente que la masculinidad ya no era importante y que vemos hoy en los discursos políticos es que habíamos alcanzado una calma a través de del desarrollo de bombas atómicas y que, de nuevo, la hegemonía de nuestros países era total. Pero en el momento en que la hegemonía de nuestros países se vuelve a poner en entredicho, la masculinidad vuelve a ser importante. El espíritu de Marte, por así decirlo, para defender las fronteras es importante. Nuestra sociedad se ha feminizado en las últimas décadas. En muchos sentidos ha sido tremendamente positivo porque hemos mejorado en empatía, hemos mejorado en muchos aspectos de la sociedad y de la cultura, debido a esa incorporación de una perspectiva silenciada históricamente, que es una perspectiva más femenina, si se quiere, pero también nos hemos llevado, sin quererlo quizás, nos hemos llevado por el camino a una serie de factores o de características de la masculinidad que son necesarias. Haya conflictos o no los haya, pero desde luego que cuando hay conflictos vemos con más claridad que nunca. También podemos verlo cuando hay, sin necesidad de que haya conflictos de naturaleza internacional, cuando hay criminalidad, ¿no? La policía parece un incordio hasta el momento que la necesitamos, ¿no? Yo he sido el primero que he detestado a la policía, quizá por mi pertenencia a ciertas ideologías. Yo he detestado a la policía, pero con la edad he comprendido que evidentemente los criminales existen, el mal forma parte de la realidad,
por desgracia es así, y mientras haya gente dispuesta a hacer el mal y dispuesta a someter a los demás por su satisfacción o por el cumplimiento de sus intereses, es necesario que haya una administración de la fuerza, es necesario que haya policía. Por cierto, con respecto al tema de Ucrania, hice un vídeo hace un tiempo que lo voy a dejar por aquí abajo, que se llama El Occidente Antioccidental, donde hablo de toda esta serie de dinámicas entre la masculinidad y la feminidad ligadas a este conflicto, ¿no? Lo que está claro es que en Ucrania vemos que los hombres son forzados a coger un fusil y asistir al frente, y las mujeres se pueden ir. Y que seguramente pasaría lo mismo aquí en España, por mucho que tengamos el Ministerio de Igualdad más guerrillero de todo el mundo occidental, de todo el mundo, básicamente. Y que es iluso pensar lo contrario, es decir, alguien pensaba que iba a ser al revés, ¿no? Alguien pensaba que ya podíamos avanzar hacia la definitiva androginia, ¿no? Hacia la sociedad cyborg de Donna Haraway, quizás en un futuro, quizás de aquí a 50 años. Ahora lo vamos a discutir. ¿Qué estábamos pensando, no? Que ya se habían acabado los conflictos, que ya la historia se había acabado. Ojalá fuera así, ¿no? Pero es una visión ingenua. Es una visión ingenua la que hemos sostenido en Occidente. Pensar que la guerra ya era una cosa del pasado. La guerra no es una cosa del pasado, por desgracia. Ojalá, pero debemos de estar preparados porque es un recurso en el que pueden caer hasta las sociedades más sofisticadas. Pero bueno, es más complejo que todo, como vamos a analizar ahora, el desarrollo de los roles de género con las nuevas tecnologías. El tema es que Donna Haraway, volviendo al tema de las teóricas constructivistas, representa ese feminismo de reivindicación tecnológica, que piensa que la mujer se puede liberar de todas esas cargas que ha asumido históricamente a través de los roles de género con la implementación de la tecnología y la ciencia. Y eso está pasando realmente, pero está pasando con la feminidad y con la masculinidad. Y está pasando porque, como decía, la masculinidad se ha mecanizado, es decir, ya no hace falta la fuerza bruta para la mayor parte de los trabajos, ni agrícolas ni industriales. Ya no es determinante para la defensa de un territorio la fuerza física de los hombres, es mucho más determinante la tecnología, el armamento. Es decir, la guerra se ha mecanizado, no hace falta la bravura, la valentía de los hombres, no hace falta la virilidad en la defensa de un país. Es mucho más importante tener un buen ejército de drones y un buen grupo de ingenieros que sepa darles uso, ¿no? Pero es que la feminidad también se ha mecanizado. El peso que tenían las mujeres en el mantenimiento de la estructura familiar, del grupo, etcétera, hoy día hay tecnologías que facilitan muchísimo esa carga, es decir, las funciones del hogar, por ejemplo, pero también hay dispositivos estatales que han asumido en alto grado ese rol de cuidado y de crianza, ¿no? La educación estatal ha asumido en gran parte el rol de las mujeres, ¿no? Las socialdemocracias han ensayado sistemas de colectivización de la responsabilidad de la crianza, y eso se ve muy claramente en las guarderías, en los colegios, etc. El sistema de educación pública asume en gran parte el rol que en un pasado desempeñaban las mujeres en el hogar, en la familia. Hay muchos intereses detrás, desde luego, no me voy a meter en esto, porque si no nos pondríamos a hablar 4 horas en este vídeo, y yo desde luego no estoy necesariamente en contra. Creo que hay aspectos muy positivos de esto y también aspectos muy negativos. Como digo, no me voy a meter en eso. Pero ya por último, en esa mecanización de la feminidad, la mecanización de la gestación empieza a ser una realidad. Ya conocemos métodos de gestación extrauterina, aunque de momento esa gestación extrauterina depende de otra mujer gestante, pero ya estamos ensayando la ectogénesis, es decir, la gestación fuera del cuerpo biológico de la mujer. Ya empieza a haber tecnologías que logran durante un pequeño periodo de la gestación mantener la vida de pequeños animales, de momento, y quizás en unas pocas décadas sea una realidad que los bebés puedan desarrollarse fuera del cuerpo materno, ¿no? Esa gestación extrauterina, fuera del cuerpo de la mujer, sería quizá el último paso de la mecanización o tecnologización de la feminidad y de la mujer. Si la mujer ya no tiene que dar a luz, si ya no tiene que asumir la lactancia, si ya, como conocemos técnicas para controlar la propia menstruación de la mujer, quién sabe qué puede suceder de aquí a unos años a este respecto, porque bien sabemos que ahora mismo el control químico de la menstruación sigue dando muchos problemas a la salud, quiero decir, pero quién sabe si en un futuro todos esos factores de esa feminidad esencial, todas esas cargas
todos esos condicionantes que hacen que históricamente los roles que se han dado a las mujeres estén condicionados por su condición sexual, dejen de estar ligados a la misma, dejen de estar ligados de manera necesaria a su cuerpo. Si ya logramos que todas esas cargas que ha asumido históricamente la mujer puedan ser reemplazadas por la tecnología, y bueno, digo cargas sumándome a la perspectiva de estas autoras, que consideran que todos esos desempeños que ha tenido que asumir la mujer son algo que esclaviza a la mujer, ¿no? Estas autoras, que yo voy a dejar aquí algunos extractos de estos artículos, consideran que la maternidad es una esclavitud y es algo intrínsecamente negativo para la libertad de las mujeres. Yo soy muy consciente que es cierto que esa glorificación de la maternidad que se ha hecho en un pasado ha servido para legitimar que las mujeres permaneciesen en el hogar, que no tuviesen la libertad de decidir si querían o no querían tener unas formas de vida u otras. Y muchas de esas mujeres que tenían el deseo de desempeñar otras labores, soy consciente y conocemos casos históricos de que eran mujeres que podrían haber hecho grandes aportes a la sociedad desarrollando su carrera profesional o su vocación, y que no se les ha permitido, en definitiva, desarrollar todo ese potencial por esta presión ligada a esa glorificación de la maternidad. Soy consciente de eso. Pero esa idea de que todo aquello que está ligado de manera biológica al cuerpo de la mujer es algo que la esclaviza o que es algo negativo, es una enemistad con el ser. Es una incapacidad de aceptar la propia condición biológica de la mujer, ¿no? Y eso te impide entablar un diálogo ya no solo honesto para con la realidad, sino incluso benevolente para con la propia condición de la mujer, para con la disposición general de las cosas, ¿no? Cuando tú consideras que tu propia condición de mujer es problemática, y encima estás hablando en nombre de las mujeres y te alegas la potestad de determinar lo que es bueno o malo para ellas, más que aliarte con la causa de las mujeres, desde mi punto de vista, lo que estás diciendo es básicamente que para que las mujeres sean libres tienen que ser como hombres, ¿no? En realidad lo que se está produciendo es casi una disforia con estos atributos de la feminidad, que de nuevo entiendo que glorificarlos en un pasado ha impedido que muchas mujeres a título individual no pudieran desempeñar otras funciones para las que estaban llamadas quizá, pero que no podemos tomar para el conjunto de las mujeres. Y esta reivindicación de esa libertad femenina, entre comillas femenina, porque es una libertad de nuevo, que ha implicado casi reivindicar que las mujeres se comporten como hombres, en muchas ocasiones no ha reivindicado que las mujeres se comporten como los hombres más ejemplares en torno a los ideales de la masculinidad tradicional, porque la masculinidad tradicional, efectivamente, los ideales nunca se han cumplido o muy pocas veces se han cumplido, pero que eso es algo inherente a la condición humana en cualquier sociedad. Es decir, ninguna sociedad tiene una amplia mayoría de la población comportándose de manera perfecta con respecto al ideal de que debería de encarnar un hombre o una mujer. No, eso no sucede nunca. El ser humano es imperfecto, ¿no? Pero sí que es cierto que lo que venía a decir es que se ha asociado esa libertad con comportarse como hombres, pero no como hombres ideales que cumpliesen ese ideal de la masculinidad tradicional, sino más bien como hombres que han sido irresponsables para con esos ideales de la masculinidad. Es decir, el ideal de la masculinidad tradicional, de ese hombre que se entrega por la familia, que se sacrifica, que es caballeroso, que se rinde a una serie de principios, ¿no? Yo qué sé, el honor, la palabra, todo ese tipo de cosas, no es el ideal de libertad que por lo menos hoy vemos en la práctica, ¿no?, que se promueve dentro de estas esferas feministas. No se está en ese sentido exigiendo nada en concreto a las mujeres, más que la negación de los ideales previos. Y vemos que es un proceso que también sucede en el caso de los varones hoy día. Ese arquetipo de la masculinidad que desde el juicio de los ideales del pasado era negativo, que es un hombre muy exitoso sexualmente, un hombre egoísta, que hace siempre lo que quiere, que no se entrega a la comunidad o a la familia, casi un villano, ¿no?, por así decirlo, puede ser muy atractivo en un sentido sexual para muchas mujeres,
y por lo tanto puede ser que sea más visible para ellas, pero eso no significa que ese tipo de hombre se comporte sometido a los ideales de la masculinidad, ni mucho menos, ni mucho menos. Que sí es cierto que está muy presente en los ámbitos de poder, que sí es cierto que una cosa son los ideales, otra cosa es la práctica. Pero desde luego, cuando tú estás haciendo un discurso moral y pretendes organizar la vida de la comunidad, lo que no puedes hacer es desestimar o olvidarte de los ideales, ¿no? En ese sentido. Entonces, esa reivindicación de la libertad femenina, en muchas ocasiones, desde mi punto de vista, en lugar de conciliar a la mujer con su realidad biológica o con su realidad material, mejor dicho, ha negado casi de manera disfórica la condición de la mujer. Y lo podéis ver en estos artículos que yo os voy a dejar aquí abajo y en algunas frases que voy a citar. Evidentemente, yo no estoy defendiendo aquí que todas las mujeres estén obligadas a ser madres o a asumir ninguna carga histórica relativa a los roles de género, pero lo que está claro es que una sociedad en la que no nacen hijos se extingue. Es decir, si no hay una tasa de reemplazo poblacional mínima, en 30 años o 40 años Occidente va a ser una sociedad altamente envejecida, con muy pocos jóvenes, sin capacidad productiva, por lo tanto, debilitada, fácil de invadir. Entonces, en este sentido, sin negar la libertad individual de las mujeres a decidir si quieren o no quieren ser madre, por supuesto, vivimos en el siglo XXI, sí que es cierto que esto está causando grandes problemas sociales. Y que unos pueden decir que se debe a que la economía es débil, que la gente joven no tiene posibilidades de emanciparse, etcétera, vale. Pero es que en los países escandinavos, donde sí que hay una economía que permite la emancipación económica de los jóvenes, donde incluso las mujeres pueden llegar a ser incluso madres solteras sin tener con ello dificultades económicas, y no solo de un hijo, sino de varios. Las mujeres no tienen hijos tampoco. Es decir, hay un problema de raíz sociológica que nada tiene que ver con que haya escasez material. No es el problema. En un pasado la gente tenía hijos sin tener abundancia material, que no digo que tengamos que hacer esto a día de hoy, pero tenían hijos. Y hoy día la gente no tiene hijos ni aún con la abundancia material. Es un problema relativo a transformaciones de tipo sociológico. En estos artículos que he leído y que voy a citar aquí, se explicita que la tecnologización de la maternidad es positiva, porque la maternidad es una esclavitud, es decir, no es algo sagrado. La lactancia y la gestación es algo que condena la libertad de las mujeres y que debe de ser sustituida por la tecnología. Y yo, como decía, soy consciente de que eso se ha utilizado en un pasado para someter a muchas mujeres. Pero una sociedad en la cual la maternidad, dar a luz, ¿no? Cuidar a los hijos, se considera algo, una carga, algo malo, no sé a dónde va. De momento lo que vemos es que la tasa de natalidad se ha reducido mucho, los matrimonios cada vez son más escasos y que las relaciones no duran. Es decir, los hombres y las mujeres se soportan muy poco hoy día. Pero bueno, vamos a ver qué sucede de aquí a 10 o 20 años, o incluso antes, porque, de nuevo, porque volvemos a tener conflictos de frontera y porque no sabemos cómo va a evolucionar la tecnología en ese sentido. Yo he llegado a la conclusión, leyendo esos artículos, que el impacto que tiene la mecanización de la masculinidad, como hemos comentado, la mecanización de la guerra, la mecanización del trabajo, de la explotación del suelo, etcétera, es de la fabricación, etcétera, es equivalente a la mecanización de la feminidad. La mecanización de la maternidad, de los cuidados, de la gestación extrauterina, si lo conseguimos, y por último también los sex robots, ¿no? La mecanización de la sexualidad. La sustitución de la sexualidad femenina a través de la tecnología y la ciencia. Estos sex robots son pues estos muñecos que se hacen ahora, estas muñecas que se hacen a día de hoy con formas cada vez más realistas para sustituir a la mujer en las fantasías de muchos hombres que cada vez son menos valientes debido a estas tecnologías para acercarse a una mujer e intentar tener una relación, ya sea sexual o afectiva con ellas, ¿no? Por cierto, esa ruptura entre las relaciones de tipo afectivo y sexual hasta cierto punto siempre ha existido, pero nuestra moral ligaba ambas cosas porque el embarazo y las enfermedades era una realidad que hoy, de nuevo, con el desarrollo de métodos anticonceptivos y otras técnicas ligadas a la tecnología y la ciencia, pues podemos romper. Pero el tema es que los sex robots
Y también lo vemos en las últimas décadas con la popularización o sí, democratización, por así decirlo, de contenido erótico, que lleva más tiempo, pero que, de nuevo, no podía acceder la gente, hace que los hombres cada vez sean menos valientes para conocer mujeres. Pero bueno, esas sustituciones mecánicas del hombre y de la mujer tienen muchas diferencias. Por ejemplo, los sex robots tienen forma de mujer, mientras que un arma no tiene la forma de un hombre, ¿no? Es decir, y un arma, por cierto, puede ser portada por un hombre o por una mujer. Entonces, el hecho de que el sex robot tenga la forma de una mujer implica una vejación a la mujer como símbolo, si se quiere, por así decirlo, a la feminidad, que no implica quizás la mecanización de esa masculinidad, ¿no? Y ese sex robot, esa mujer artificial, no tiene agencia. No tiene el comportamiento de una mujer real, tiene el comportamiento de una esclava, en ese sentido, ¿no? Y eso tiene impactos muy grandes, como ya tiene la pornografía, porque de alguna forma actúa como sustituto o más bien como placebo del encuentro real con una mujer, de tener que ser valiente, de tener que sacarte las castañas del fuego, aceptar que puedes ser rechazado, que esa quizás es una de las cargas con las que los hombres cargamos, ¿no? En muchísimo mayor grado que las mujeres, ¿no? Es una carga dolorosa, es decir, la mayor parte de los hombres viven en el constante rechazo de las mujeres. Y hoy que ha desaparecido la monogamia más que nunca, yo diría. Porque antes, al haber un 50-50% de la población, de hombres y de mujeres aproximadamente, creo que hay un 51% de mujeres en el caso de España, en algunos países cambia, al final tocaba un hombre para cada mujer o viceversa, ¿no? Hoy, que hay una libertad en el mercado del amor, por así llamarlo, lo que sucede es que se está estratificando mucho la sexualidad y hay muy pocos hombres que acaparan la atención de todas las mujeres. Y esto está causando mucho dolor en los hombres, los llamados incels sobre todo, ¿no? Porque evidentemente los hombres necesitamos de las mujeres. Y no en un sentido solo sexual. Los hombres necesitamos el afecto de las mujeres. O sea, los hombres nos enamoramos de las mujeres, evidentemente. Que eso se nos está olvidando, ¿no? Parece que los hombres todo lo que hacen es malo, ¿eh? Estos discursos de, no, los hombres nos enamoramos de las mujeres y ese amor no es necesariamente un amor de control y de celos y tal, que no digo que eso no sea un problema y que muchos hombres no incurran en estas actitudes, por desgracia, pero que esta situación sociológica en la cual la mayor parte de los hombres hoy, vemos las cifras, no me lo estoy inventando yo, podéis consultarlas, no tienen acceso ni siquiera a encuentros esporádicos con una mujer, pues está causando grandes daños psicológicos, ¿no? Hay muchas cifras muy interesantes, por ejemplo, de evolución de enfermedades de transmisión sexual, donde vemos que el crecimiento en mujeres es exponencial, en hombres es tímido. Es decir, esto nos indica si hay muchas más mujeres contrayendo enfermedades de transmisión sexual que hombres. Esto nos indica que las mujeres sí que siguen teniendo una vida sexual activa, pero la mayor parte de los hombres no. Es decir, que hay muy pocos hombres que están teniendo una vida sexual activa y una mayor parte de hombres que no. Ese grupo reducido de hombres está teniendo la vida sexual con todas las mujeres o con la mayoría de ellas, ¿no? Y esto, desde luego, es una situación que nuestra sociedad debe de tratar porque no es sostenible en el medio y largo plazo. Básicamente porque la estructura de parentesco es fundamental para el mantenimiento de cualquier sociedad, ¿no? Y esa estructura de parentesco, eso que hoy llaman la familia, está desapareciendo y no es no es una cuestión opinable, estos son datos, ¿no? Estos son estadísticas del INE que todo el mundo puede consultar, ¿no? Ese poder sexual que las mujeres tienen frente a los hombres, de manera promedia, las mujeres tienen un muchísimo mayor poder sexual que los hombres. No se está usando, desde mi punto de vista, de manera responsable hoy día, porque no tenemos un sistema moral comúnmente aceptado. Hay una suerte de entropía social en ese sentido que está causando un gran dolor y que debemos de debatir de nuevo con precaución, porque existe el riesgo de volver a posiciones retrógradas que yo tampoco comparto, pero desde luego que siempre que hay situaciones de crisis y de caos, el pasado es la solución que primero se nos ofrece, porque el pasado probó su funcionamiento, nos hizo posibles, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso, pero desde luego aquí hay un problema. Aquí hay un problema real que yo creo que debemos de solucionar, porque así como hemos llegado a la conclusión de que el poder físico, que es eminentemente masculino, los hombres tenemos mucha mayor fuerza en promedio que las mujeres,
hay que usarlo con responsabilidad. A nadie le parece bien que un hombre utilice su poder físico para conseguir sus intereses, doblegar a los demás para conseguir sus intereses, etcétera. Creo que deberíamos de entender que aunque el poder sexual es distinto y que no use la fuerza, no use la coacción en ese sentido, sus resultados, el uso de un uso irresponsable de la sexualidad también es nocivo para la sociedad. Y el escenario que vivimos está haciendo sufrir mucho a hombres y mujeres. Creo que las transformaciones que están sucediendo son muy profundas. Son transformaciones de tipo ontológico, ¿no? No saber qué es un hombre o qué es una mujer, no saber qué responsabilidades asociadas mínimas existen a tu condición, es estar totalmente desorientado en ese sentido. Y este es el momento que estamos viviendo como sociedad. Y es evidente que la mayor parte de los aspectos de la vida civil no es necesario ningún tipo de distinción de género en el trato en que se da a los hombres y las mujeres. Y eso incluye 1000 aspectos relativos a la política, la educación, etc. Pero desde luego, a la hora de cómo comportarnos entre nosotros y a la hora de establecer vínculos entre hombres y mujeres y establecer compromisos, necesitamos saber bien cuál es el pacto implícito que hay detrás de las interacciones que tenemos. Y eso ha desaparecido, y eso es estar desorientado totalmente, porque necesitamos entendernos con esa mitad de la población a la que no pertenecemos, que son no solamente las mujeres de las que te enamoras o los hombres de los que te enamoras o tienes relaciones de tipo afectivo, son tus maestras, son tus compañeras de trabajo, tus familiares, toda la gente que está en tu entorno que no pertenece a tu sexo. Desde luego, todas esas transformaciones que está habiendo en muchos sentidos son positivas, porque la actualización que había introducido la tecnología en los roles que desempeñaban los hombres, como decía, hacía que fuera injusto que las mujeres siguieran cargando con las cargas tradicionales. Es decir, que, como decía antes, en la medida en que la sociedad se tecnologizaba, se mecanizaban esas funciones, se terciarizaba y los hombres tenían cada vez profesiones más benevolentes o menos exigentes, no era justo que la mujer mantuviese las cargas tradicionales. Encima, en las nuevas sociedades terciarizadas de Occidente, las mujeres desempeñan incluso mejor los trabajos relativos a la vida pública, ¿no? Al trato con las personas, etc. En promedio, por supuesto, no estoy haciendo aquí consideraciones deterministas. Dejó de tener sentido materialmente que los hombres estuviesen fuera, viviendo una vida individual y personal, de éxito, y llegasen a casa después de una jornada de trabajo satisfactoria y tuviesen encima todo hecho, ¿no? Y las mujeres no pudiesen desarrollarse personalmente y tuviesen que asumir todas esas cargas. La última de esas transformaciones, desde mi punto de vista, es la liberación sexual, que empieza en los años 60 y que hoy está viviendo una cepa, si cabe, más pronunciada que la que hubo entonces. Esa liberación sexual de los años 60 fue posible debido a el nacimiento de las píldoras anticonceptivas y la popularización, la extensión del uso de los preservativos. Si no, no hubiera sido posible. De nuevo, un condicionante de tipo tecnocientífico es el que hace posible, el que habilita que se produzca una transformación de tipo sociológico. Y esa liberación sexual vino de la reivindicación del poder femenino, que, aunque no se diga de manera explícita, cuando se habla de poder femenino ligado a la liberación sexual, se hace evidente que la mujer tiene un poder sexual que el hombre no tiene. Porque no tendría sentido plantear el escenario contrario. Podríamos hacer un vídeo de 4 horas sobre esto, ¿no? ¿Por qué son los hombres los que siempre dicen que sí, ¿no?, a la sexualidad, y las mujeres son una suerte como de guardianas que están gestionando quién entra y quién no? ¿Se trata de algo cultural o se trata de algo biológico? Un poco de las dos cosas. Yo creo que una mezcla de las dos cosas, pero desde luego lo que está claro es que históricamente, cuando no existían todos estos métodos anticonceptivos o unos sistemas sanitarios y una tecnología y una ciencia que pudiesen combatir la expansión de las enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, etc., la carga que asume una mujer es mucho mayor porque es más vulnerable a todo esto, ¿no? Es decir, en un pasado, si una mujer se quedaba embarazada sin estar ritualizado y mediado a través de las instituciones del matrimonio, etc., ella se tenía que hacer cargo de todo. Es más, no se podía saber incluso de quién era el padre, realmente, porque no había ni pruebas de ADN. Entonces era la palabra de la mujer contra la palabra de el padre, ¿no? La vulnerabilidad de la mujer en este sentido, aunque tenga el poder de determinar si da o no da su acceso, ¿no?, carnal a un hombre, es mucho mayor. Por lo tanto, no tiene sentido decir que esa carga
que la moral ha dado a las mujeres con respecto a su sexualidad sea arbitraria. Existe una relación material entre la carga que han asumido las mujeres y sus condicionantes biológicos. No es sensato pensar, por lo tanto, que ha habido una confabulación de los hombres para ello. El patriarcado. El patriarcado es una realidad histórica, pero esa realidad histórica, ¿hasta qué punto ha tenido componentes necesarios y componentes arbitrarios? ¿Hasta qué punto era necesario que la moral se articulase de esa forma? Sobre todo cuando vemos que son patrones reproducidos a través de todas las culturas del mundo que conocen la propiedad, de nuevo. ¿Hasta qué punto la atribución de las responsabilidades a través de los sistemas morales ha sido arbitrario? Es la cuestión, ¿no? Si no hay métodos anticonceptivos, si no hay una medicina que te pueda controlar o paliar el avance de las enfermedades de transmisión sexual, ¿cómo va a haber una ausencia de límites en la práctica de la sexualidad? ¿Cómo no va a haber una moral rectora que limite el uso de la sexualidad? Es que es ingenuo pensar lo contrario. Los sistemas ideológicos no están desligados del sistema material en el que se desarrollan. Es decir, si hoy día hay una moral sexual más laxa, es porque la tecnología y la ciencia, los métodos anticonceptivos desarrollados a través de la tecnología y la ciencia han permitido esa laxitud moral en este ámbito. Porque se han reducido las consecuencias negativas potenciales por la práctica de la sexualidad. Y si esto ha cambiado, no quiero decir que esa actualización de los sistemas morales de las últimas décadas no haya sido política, no haya sido debatida, no haya sido dialogada. Pero desde luego es un diálogo que ha hecho reivindicaciones posibles dentro del nuevo escenario material, dentro de las posibilidades que han conferido la actualización ontológica producida por la tecnología, la ciencia, la medicina, etcétera, sobre todos estos aspectos de la vida. El trabajo, la reproducción, los cuidados, la guerra, etcétera. Entonces aquí viene el problema que yo planteo, y es que las teóricas del género saben muy bien que la sociedad humana es un sistema, que las culturas son sistemas. Y los sistemas funcionan en forma de red, no de manera piramidal, por así decirlo, o de manera lineal. De forma que si tú alteras un elemento de ese sistema, el resto de elementos que están en contacto se ven transformados en cadena. Es decir, tú no estás afectando solo el ámbito que tú sustituyes o que alteras, sino que todos aquellos otros ámbitos de la sociedad, del sistema cultural, que se apoyan en mayor o menor grado en este elemento que tú transformas o que alteras, se ven también transformados. Es decir, si tú mecanizas, por ejemplo, la guerra o la sexualidad, no estás solo alterando el espacio que en principio concierne a ese aspecto concreto de la cultura o de la sociedad, sino que estás afectando en cadena a todos los ámbitos que en forma de red se apoyan sobre lo que implica este ámbito, ¿no? Toda esa serie de representaciones culturales, de desempeño de obligaciones que se veían limitados o condicionados por esto que tú estás afectando. Todos esos roles que se habían atribuido a nivel social, mediados o limitados por aspectos tan fundamentales como la defensa o la sexualidad. Estás afectando al sistema entero. Hay una reacción en cadena sobre esa red. Es decir, las teóricas del género son conocedoras de que la cultura es un sistema de la misma forma en que un ecosistema, cuando tú tocas una especie clave, esté donde esté en la cadena trófica, alteras. Hay una reacción en cadena sobre el resto de esa red trófica, de esas relaciones interespecíficas del ecosistema. Porque tú en principio en un ecosistema no relaciones un escarabajo con una vaca, están íntimamente relacionados, y a su vez ese escarabajo, que a lo mejor depende de la existencia de la vaca por sus heces, da alimento a no sé qué especie de ave, que a su vez da alimento, en fin, lo que es un ecosistema, básicamente. Esa es la noción de sistema, en definitiva. La cultura, al igual que un ecosistema, es un sistema. Conociendo bien que nuestra cultura es un sistema, como lo es un ecosistema, sin embargo, creen que podemos hacer toda esta serie de transformaciones sin que haya consecuencias subyacentes, por así decirlo, en toda esa serie de instituciones culturales que sostienen nuestra sociedad. Pero las transformaciones que competen a los géneros, si bien en principio podría parecer que solo afecta a aspectos meramente superficiales, están afectando a la sociedad en su conjunto de manera profunda. Están produciendo una transformación ontológica. Y en muchos sentidos es muy positiva, pero en muchos otros yo creo que deberíamos de tener precaución. El género no es una suma de ideas.
es un modelo, es un sistema. Y aunque es cierto que aunque ya no haga falta que los hombres asuman las cargas asociadas a la defensa, como lo hacían antes, o que las mujeres estén dejándose la espalda en el hogar, con los cuidados de la forma en la que lo hacían, aunque gran parte de esas cosas se haya mecanizado y que esté pasando también con la sexualidad o incluso como parece que en un futuro va a ser posible con la gestación, el problema es que el comportamiento de las personas está íntimamente ligado al desempeño de todas esas conductas ligadas a esos condicionantes. Y la capacidad de asumir responsabilidades se está viendo transformada por la alteración de estos aspectos. Esos comportamientos, esas cargas, llevaban de la mano asociada a la necesidad de una serie de responsabilidades o comportamientos que eran el motor de la sociedad, que hacían que la sociedad funcionase en definitiva. Cuando tú quitas a los hombres la responsabilidad de tener que ser valientes para tener un intercambio sexual, porque existen sex robots, porque acuden al deepfake, ¿no? Para ver vídeos de contenido erótico, no estás castrando a los hombres solo por cuanto a su valentía de afrontar todo esto. Cuando tú estás afectando a la necesidad de que los hombres asuman esos riesgos, esas responsabilidades, no estás afectando solo a eso, no estás afectando solo a cómo ellos se comportan con las mujeres, también estás afectando a cómo ellos se enfrentan a la vida, si tienen valentía para sacar adelante sus proyectos personales, para afrontar una entrevista de trabajo, para sacar adelante una familia, lograr ser rechazados en otros ámbitos de la vida que no tienen relación necesaria, en principio, con el rechazo un rechazo amoroso, ¿no? La capacidad de salir adelante en un determinado momento de estancamiento o de emprender una aventura necesaria en este momento de estancamiento o de depresión. En última instancia, esa sustitución de esos elementos clave, que son los pilares de la masculinidad y de la feminidad, que hemos tratado en este vídeo, esa sustitución de esos elementos lo que hace es, en definitiva, castrar la totalidad de la representación modélica o arquetípica ideal de la masculinidad y de la feminidad, de lo que es un hombre o de lo que es una mujer. Hoy día es muy común en muchos ámbitos, especialmente en las humanidades, en la universidad o en la política, la idea de que el futuro es femenino. Pero claro, ¿a qué feminidad se refieren? Si, como digo, cuando leemos estos artículos y estos libros o vemos estas charlas, el futuro que las feministas proyectan sobre las mujeres es uno en el cual todos aquellos factores esenciales de la feminidad son considerados negativos. Es decir, están reivindicando un futuro para las mujeres, pero un futuro en el cual las mujeres se comportan como hombres. No es un futuro femenino, es un futuro, en todo caso, de las mujeres. Pero no es un futuro en el cual las mujeres estén conciliadas con todos estos aspectos que yo creo que son fundamentales en cualquier sociedad y que deberíamos de reivindicar con dignidad y con sacralidad, porque nuestra sociedad lo requiere, ¿no? No estamos construyendo, en definitiva, una sociedad que celebre la feminidad. Estamos construyendo una sociedad que celebra si tienes un cuerpo de mujer, o que celebra que teniendo un cuerpo de hombre seas femenino. Ahí sí que está permitida la feminidad, ahí sí que está bien. La feminidad está consentida siempre que seas un hombre, básicamente. Pero si eres un hombre masculino se te mira con mucha sospecha. Ya viene este a contarme algo, ya viene este a hacerme mansplaining, ¿no? O manspreading, o mans lo que sea, ¿no? Ya viene este a ponerse por encima mía, en definitiva. No es que esta persona quiere hacer un aporte intelectual, quiere debatir. No es que los argumentos que dice esta persona tengan valor por su propio contenido argumental, sino por desde qué posición está hablando, en definidas cuentas. Pero quizá esos argumentos pueden tener un valor, como los que yo estoy dando en este vídeo, que llevo ya hablando 1 hora y pico, puedan tener. Puede ser que esos argumentos tengan un valor intrínseco con independencia del género de la persona de la que habla, ¿no? Yo me he dado cuenta, después de varios años en la Facultad de Filosofía, que por desgracia esto no sucede. Que cuando yo he dado mi opinión sobre algunas cosas, se ha apuntado a mi condición. Se ha limitado la validez de mis argumentos por mi condición de hombre heterosexual cisnormativo. Y esto no debería de suceder, supuestamente, en un escenario en el que se debaten las ideas, y que yo creo que es contra lo que se ha luchado históricamente, ¿no? Y resulta curioso que ahora vuelva en forma de boomerang para cobrar su venganza, diríamos. Y esto no está pasando en una universidad remota de Minnesota o de Canadá o de... No, digo Minnesota por decir algo que suene muy americano. No, esto está pasando aquí.
de las universidades de aquí. Y yo creo que esto no nos lleva a ningún lado, básicamente. Como decía, en esos modelos, en esos sistemas que son los géneros, cuando tú sustituyes un elemento, el resto de elementos que hacían posible esa modelización arquetípica, que es el género, se ven afectados en cadena. Por ejemplo, en el caso de la feminidad, de la maternidad, si tú disocias la maternidad de la feminidad, hay ciertas transformaciones que es muy difícil que se produzcan. Es decir, hay una madurez asociada a asumir la responsabilidad de otro ser, ¿no? Esa condición de otro ser que depende de mí me otorga una consciencia mucho más amplia para con mi entorno, para con la realidad. Y eso sirve también para desarrollar una sabiduría asociada a esas responsabilidades que se asumen por este hecho, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con lo que decíamos antes, ¿no? De la vida colectiva, de ser las guardianas de esa sabiduría colectiva, de esa comunidad, y en definitiva ser quienes construyen la moral, ¿no? De la sociedad. Que la moral siempre es construida a través de la colectividad, y quien tiene más peso sobre la construcción de esa colectividad tiene más que decir sobre la moral. El peso que tenían las mujeres en esa construcción de círculos, de vínculos afectivos, era mucho mayor, en ese sentido, que la que tenían los hombres, ¿no? Y estos cambios, estas transformaciones culturales los vemos representados. Como antes hemos puesto el ejemplo de Avatar, quiero poner el ejemplo de Barbie ahora, ¿no? Vemos como Barbie, cuando empieza la película, las niñas están jugando con esos bebés, no están cuidando, están criando a los bebés, por así decirlo, y de repente llega Barbie, que es un equivalente a la Roca de 2001, Odisea en el espacio, y las niñas rompen los bebés contra el suelo, igual que los monos de 2001 Odisea en el espacio rompen los huesos, y abrazan, ¿no? Los ideales de la mujer de Barbie. Y siguiendo con la lectura de la representación arquetípica que he hecho junguiana, por así decirlo, las niñas están desempeñando un rol ligado a Hera, por ligarlo a representaciones mitológicas o simbólicas de nuestra cultura, y rompen los bebés, rompen con Hera y abrazan a Barbie, abrazan a Afrodita, que en definitiva os cuenta lo que es Barbie. Es una representación arquetípica de Afrodita en el presente, ¿no? Representaciones que, por cierto, se ven manifestadas a lo largo de la historia, ¿no? Tiene un libro, Antonio Escotado, que es el de Rameras y Esposas, que habla precisamente de eso, ¿no? De esas dos representaciones arquetípicas de la feminidad a lo largo y ancho de la historia. Esa muñeca Barbie que las niñas adoptan para sustituir al bebé, ¿no? Es una muñeca sexualizada, es una muñeca liberada en los términos que hemos dicho que se manejan hoy día, ¿no? Entonces ya la feminidad y la masculinidad se quedan reducidas a una mera epifanía, ¿no? Ya no es la asunción de toda esa serie de responsabilidades, esa toma de conciencia de las limitaciones a través del rechazo, a través de la necesidad de emprender, de ser valiente, la carga que implica sacar adelante una familia, o la mujer que toma una conciencia social superior a través de la responsabilidad de hacerse cargo de otra persona, de la vulnerabilidad de los hijos y de esa dependencia que tienen con la madre. Nada de eso está sucediendo hoy día, y desde luego nada de eso es glorificado, diríamos, en los discursos y las narrativas culturales. Y como digo, el género es un sistema que lo envuelve todo, de forma que ya la masculinidad y la feminidad son una mera epifanía. Como decía, hay quien se cree masculino porque va al gimnasio, porque dice que es estoico, básicamente porque está trabajando duro para ver si en algún momento se puede comprar un cochazo, ¿no? Esto es lo que sucede hoy, ¿no? Cuando se habla desde la teoría de género de que la masculinidad y la feminidad son una mera performatividad, se está concibiendo el desempeño de estas labores desde un punto de vista meramente estético casi, ¿no? Los chicos que se consideran masculinos porque van al gimnasio y están fuertes, o las chicas que se consideran femeninas porque cumplen con ese ideal afrodisíaco, ¿no? Casi, de Barbie, que vemos representado en Barbie, ¿no? Pero es una falta de conciencia para con la idea de sistema, en ese sentido. Y es muy irresponsable y es casi psicopático, porque cuando tú performas algo, lo haces disociado de la realidad. Es decir, un actor sabe muy bien, por mucho que se meta en un papel, dónde está, ¿vale? Y yo creo que las personas, cuando desempeñamos nuestras responsabilidades en la vida real, somos conscientes de la trascendencia que tienen las cosas. La diferencia entre performar algo y vivir en la realidad es esa necesaria toma de conciencia para con las
los resultados posibles de las acciones. Evidentemente, cuando estás aprendiendo algo, estás aprendiendo a comportarte con respecto a un ideal, al principio tienes que ensayar. Y hay una suerte de disociación entre lo que haces y lo que verdaderamente sientes, ¿no? Porque no tienes la valentía suficiente como para... Estás acobardado, estás fingiendo una valentía que no tienes, por ejemplo, ¿no? Eso no significa que en la medida en que vas desarrollándote no integres eso dentro de tu forma real de concebir el mundo y no seas consciente de las consecuencias que tiene. Precisamente por eso tienes miedo. Tienes miedo al rechazo, tienes miedo a lo que sea, ¿no? Considerar que el desempeño de los géneros es una performatividad es dañino, porque le dice a la gente que tienen que comportarse de una manera en la cual parece que no se cree, ¿no? Y desde luego el hecho de que en cada cultura la manifestación de los géneros sea distinta no significa que sean arbitrarias esas manifestaciones, ni que las personas que pertenecen a cada cultura no tengan una consciencia de la realidad y de las consecuencias que tiene su actuación dentro de su marco cultural concreto. Esa idea de que el individuo tiene que leer los roles como si fuera una especie de espectador ajeno, ¿no? Que mira desde arriba es inconsistente y es imposible, ¿no? Y por supuesto es occidentalocéntrica, que es precisamente lo que vienen a querer combatir, ¿no? Porque es una visión transcultural, en definitiva, ¿no? En definitiva, parece que es una interpretación impracticable y que no está dando soluciones reales a los problemas que estamos afrontando. Así que, en fin, yo me he ido por las ramas en este vídeo. Espero que os haya parecido interesante. No pido que penséis de la misma forma tampoco, pero sí que creo que es bueno enriquecer este debate, que está muy capitalizado por una serie de posiciones que no comparto y que creo que es bueno que haya una diversidad de argumentos sin hacer reacciones, en el peor sentido de la palabra reacción, que nos lleven a escenarios que tampoco deseo, porque creo que hay que celebrar esas cosas que hemos conquistado que son positivas, ¿no? Ligadas a todos estos movimientos políticos asociados a las transformaciones que desde mi punto de vista ha permitido la tecnología y la ciencia. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.